Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias. Vamos a dar comienzo a esta reunión de oración, alabando a nuestro Dios, cantando el coro número 62. Coro número 62. Así que vamos a terminar ahí. Perdón. Vamos a tener un momento en oración pidiendo la guía del Señor. Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos, Señor, tu misericordia al permitirnos llegar a este templo, Señor, a reunirnos con la iglesia para adorarte. Pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestra mente, despeje, Señor, toda distracción, que podamos concentrarnos, Señor, para adorarte con entendimiento, con el corazón, en un mismo espíritu. Pedimos, Señor, que tú guíes este tiempo de alabanza, guíes el tiempo de enseñar tu palabra, que hables a nuestros corazones y podamos recibir tu palabra, Señor, con gratitud, con gozo. Pedimos, Señor, que cuides a los que están viniendo, que aún no han llegado, que tú los estés cuidando, estés bendiciendo, que puedan llegar con bien. Padre, pedimos la guía y dirección en esta hora. En nombre de tu Hijo oramos. Amén. Muy bien, vamos a cantar número 3 también, coro número 3. Nuestra hermana Lili debe estar contenta, elegimos los dos favoritos de Lili. Y seguidos, Seguido. para que cante más fuerte todavía.
Coro número 3. Vamos a tener tiempo de lectura. Les invito a abrir sus Biblias. El Salmo, capítulo 23. Creo que la mayoría lo podemos decir casi de memoria, este salmo, uno de los más conocidos de todos. Salmo 23. Y hoy vamos a hacerlo un poquito diferente, siempre hacemos uno y uno. Hoy vamos a leerlo todos juntos, es un salmo que es bien conocido, lo podemos hacer todos a una sola voz, creo que se va a escuchar bien. Salmo 23, capítulo 1, leemos todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, muchas gracias. Continuemos alabando a nuestro Dios, cantando coro número 172. Y antes de darle lugar al pastor para compartir la palabra, cantemos coro número 82.
pastor. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias, el libro de Proverbios. Muy bien, perdón que haga señas, pero estábamos preocupados de que Leo y Ezequiel Navarro no estaban llegando. Esos salieron temprano, llegan siempre temprano por la música y eso. Así que estábamos con el corazón en la boca, pero me están haciendo así que están bien. Bueno, menos mal, gracias a Dios. Muy bien, Proverbios, capítulo 1 en sus Biblias. Vamos a estar leyendo versículo 20 hasta el final. Dice así el texto, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las calles, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el tiempo que podemos tener para juntarnos como tu iglesia, para honrarte y adorarte. Deseamos, Padre, que tú aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos. Damos gracias por tener buenas noticias de Leo, de Ezequiel, que están bien. Pedimos que tú sigas guardando sus vidas y rogamos, Padre, que ahora nos permitas poder meditar en tu palabra con tranquilidad en nuestros corazones, poder oír tu voz, ser instruidos por tu Espíritu. Pedimos tu bendición en todo lo que hacemos, preparándonos para poder orar como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que el texto central, siempre hay un tema en cada capítulo de la Biblia, como ustedes como lo tenemos nosotros, así separado por capítulos, hay un tema, hay un solo tema, y todo lo que se dice alrededor de ese, que está siempre centrado en un texto, todo lo que se dice alrededor de ese texto está relacionado con eso, es para explicar esa verdad. Y en este capítulo 1, el texto central, desde versículo 10 hasta el final, el texto central es el versículo 19, es el que nosotros miramos la última vez que tuvimos esta enseñanza. Dice el verso 19, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y recuerden que esto es una enseñanza desde capítulo 1 hasta el final de capítulo 10, esa sección en el libro de Proverbios, son todos consejos que papá y mamá le están dando a su hijo. La escena comienza en el versículo 8, donde papá está estableciendo las reglas del hogar. Querido hijo, este hogar funciona así, de esta manera. Me tenés que oír a mí, tenés que oír a mamá,
Y tu función en el hogar mientras esté bajo nuestro cuidado es oírnos, Y aquí comienza toda una serie de consejos que le da al hijo con el fin justamente de llevarlo a la madurez y además que pueda caminar en el temor de Dios. Ese es el propósito de las enseñanzas de este padre a su hijo. Y en la primera enseñanza de a través de una manera de poder reflejar esa enseñanza ilustrada en cierto tipo de personas, le va a enseñar al hijo dominio propio, cómo controlarse. Hay cosas, querido hijo, a las que vas a tener que decirles que no. Y eso requiere el ejercicio o el desarrollo del dominio propio. Y pone esta enseñanza reflejada en un cierto tipo de personas en la sociedad, que son las personas que son dadas a la codicia, la cual, esa codicia, quita la vida de sus poseedores. No está hablando necesariamente de la muerte, sino de que está hablando de aquellas personas que están dominadas por un deseo, lo que hoy conocemos nosotros como una adicción. Las adicciones no es un tema nuevo, no es un tema de nuestro tiempo. Las adicciones son un problema de siempre. Desde que el ser humano es pecador, las adicciones han tomado el lugar del corazón de las personas. En el tiempo de Israel, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, si no me equivoco encontramos ahí que una de las acusaciones de Dios contra los sacerdotes, contra los líderes de Israel, líderes religiosos, así entre comillas, era que ellos aplicaban el ramo a las narices, y era que agarraban una cierta hierba del campo y se drogaban para tener un cierto éxtasis espiritual. Así que las adicciones, queridos hermanos, no es un tema nuevo, es un tema de siempre. La Biblia lo aborda desde muchas maneras, y en este caso el padre le está diciendo al hijo: ten cuidado que no seas preso de alguno de tus deseos, de los deseos del corazón, porque toda adicción nace de un deseo desordenado del corazón, y tiene que ver con eso. El texto presenta la codicia como un deseo sin control que toma dominio de la persona. Ustedes saben cómo es una persona en adicción. No solamente adicción a los estupefacientes, sino una persona incluso puede ser adicta a una persona. Son aquellos que se vuelven obsesivos, les llamamos obsesivos, ¿no? Con una mujer o con un hombre, y después cuando la otra persona se da cuenta que está ante la presencia de alguien que es un obsesivo, no sabe cómo librarse, pero para esa persona, que supuestamente está enamorada, es una adicción, es un deseo desordenado en su corazón. La persona piensa que está enamorado, pero en realidad no lo es un deseo desordenado, y hasta el punto que no deja que la otra persona tenga relación con nadie, hasta el punto llega de matarse a sí mismo o matar a la otra persona. Así que adicciones hay de todo tipo, queridos hermanos, y es muy peligroso. Toma posesión de la vida de la persona. Todos sus pensamientos, todo el tiempo, durante todo el día, está obsesionado con eso. Eso es lo que pasa con la persona bajo una adicción. Y eso es lo que le está advirtiendo el Padre aquí. Ese tipo de personas que es dado a la codicia, se llama así en este texto. Es lo que llamamos adicción, y tal conducta puede llevar a la delincuencia y al asesinato, como vimos nosotros en los versos anteriores. La adicción y el deseo desenfrenado en el corazón, desordenado, puede llevar a la delincuencia y al asesinato. Y no es una exageración, nosotros lo vemos esto todo el tiempo en nuestra sociedad. Lo vemos todo el tiempo, no está diciendo nada raro la Escritura aquí. Ahora, en la segunda parte, que es la que estamos viendo ahora y considerando en esta tarde, en esta segunda parte, versos 20 a 33, sigue con ese tema el Padre. Sigue animando al Hijo acerca del dominio propio. El Padre argumenta en estos versículos, 20 al 33, que esos codiciosos, esas personas adictas, cayeron presos de sus codicias porque rechazaron la sabiduría. Ese es el argumento de estos versos, versículos 20 al 33. Hijo, esas personas cayeron presas de sus codicias porque ellos rechazaron la sabiduría. Y queridos hermanos, en realidad la raíz de todo pecado es el rechazo a la verdad de Dios. O sea, cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, que es la sabiduría en este caso, señalada aquí como la sabiduría, inmediatamente somos inclinados a algún tipo de pecado. Esa es la verdad, así sucede. O estamos con la verdad o estamos en el error. Y estar en el error es estar en pecado, porque todo lo que es fuera de la verdad está catalogado en la Biblia como un pecado. Así sucedió, por ejemplo, en el huerto del Edén. Primero, Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios y como consecuencia cayeron en pecado. Ahora escuchen este texto, creo que está ahí, creo que lo puse, Romanos 1, 24 y 25. Van a encontrar ahí algo que sucede mucho en nuestros días, que en realidad es algo de siempre lo que va a estar relatado en este texto. Dice Romanos 1, 24 y 25, por lo cual
También Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está un punto de inflexión en este tipo de personas. Dice así: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Así que el abandono deliberado de la verdad dio como resultado una conducta libertina. Cuando las personas son entregadas, son dejadas por Dios a caminar en el deseo de sus corazones, es porque han decidido definitivamente alejarse de la verdad. Eso es lo que sucede. Mayormente es lo que vemos con personas que han estado en una iglesia, que han dado profesión de su fe, de fe en Cristo, mejor dicho, y que después abandonan. Mayormente, si no es un absoluto, pero mayormente lo que pasa con esas personas, que cuando se alejan, caen en pecados peores de los que estaban antes de haber dado una profesión de fe en Cristo. Eso lo vemos nosotros relatados, por ejemplo, en la carta de Judas y en la carta de Pedro, algo que vamos a ver la segunda en su momento. Dice que los que profesaron y después se alejaron son como dice el proverbio: la puerca lavada vuelve al vómito, a revolcarse en el cieno, y el perro vuelve a su vómito, como que es peor. Dice, el postrer estado de esas personas es peor que antes de haber profesado una fe en Cristo. Por eso, queridos hermanos, el alejarnos de la verdad da como resultado una conducta libertina. Esta es la enseñanza que el Padre da en los versos 20 al 33. Lo hace mediante una figura literaria. Le advierte: no te alejes de la sabiduría, pero va a utilizar una figura literaria que se llama personificación. Eso está mucho en Proverbios, ¿sí? Lo que es la personificación. ¿Qué quiere decir la personificación? Es una figura literaria que se le otorga a una cosa personalidad humana. Por ejemplo, el púlpito, y es: el púlpito dijo tal cosa. Nosotros sabemos que el púlpito no habla, pero se le otorga personificación para poder dar una enseñanza. En este caso, se personifica la sabiduría y consiste en representar justamente una cosa en forma de persona humana. La sabiduría es representada aquí como una mujer que interactúa con los seres humanos. Así es presentada, pero es una manera literaria de hablar, ¿no? Está hablando de cómo las personas reaccionan ante la verdad. Y presenta la sabiduría como una mujer que interactúa con los seres humanos. ¿Y qué hace la sabiduría? ¿Qué hace la sabiduría? Y es la manera que tiene el Padre para enseñarle al Hijo, ¿no? En primer lugar, lo que vemos ahí es que la sabiduría clama. Versículo 20 dice así, del capítulo 1, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría clama. Bueno, ¿dónde clama la sabiduría? Versículo 21 dice que clama en los principales lugares, en sitios de reunión, en las calles, en las plazas y en las puertas de la ciudad. Ahora, esas expresiones que utiliza el Padre ahí, en cuanto a plazas, puertas de la ciudad, las calles, hace alusión a la costumbre en Israel, en las ciudades de Israel en aquel tiempo, ¿no? Donde los ancianos de la ciudad, los hombres de experiencia y los hombres sabios de la ciudad, se sentaban en los lugares públicos para enseñar y aconsejar e impartir sabiduría. Recuerden esto es difícil para nosotros ubicarnos rápidamente porque nuestra cultura es otra. Hoy los chicos y todos vamos a una escuela, y si nos queremos instruir en algo vamos a hacer un curso de algo, ¿sí? Pero en Israel no era así. En realidad los chicos eran educados en casa y después si aprendían algo lo aprendían con algún anciano de la ciudad. O sea, no había escuelas en Israel, no era costumbre de tener un lugar donde iban a educarse. Y cuando querían buscar un consejo, si no lo encontraban en casa, había hombres sabios distribuidos en los lugares abiertos en la ciudad, porque no había calles como las nuestras, sino había pasadizos, entre las casas, porque no había coches. Entonces no era necesaria una calle amplia. Y entonces en los lugares abiertos, la puerta de la ciudad, las plazas, estaban los hombres sabios que uno podía ir a buscar consejo. Entonces el Padre le dice: hijo, si vos precisás sabiduría, la sabiduría está a tu alcance.
Hay hombres sabios en nuestro pueblo, hay hombres sabios en nuestro lugar, donde vos podés ir a hablar, a pedir consejo y pedir sabiduría de ellos. Así que, ¿dónde clama la ciudad? Bueno, clama en los principales lugares de reunión. Está al alcance de todo. Cualquiera que necesitaba consejos o enseñanza, los tenía a la mano. ¿De qué manera clama la sabiduría? Bueno, el texto nos dice en el versículo 22 que clama amonestando. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán burlar? Es una amonestación. Es un llamado de atención, es como agarrar a alguien de la solapa y decir, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa conducta de necedad? Es como un cachetazo que da la sabiduría personificada acá, y dice, ¿cómo vas a seguir en ese camino de la necedad? Esa palabra simple es un sinónimo de necio en el libro de Proverbios. Cada vez que encuentro esa palabra simple, es un sinónimo más de alguien necio. Y justamente esa persona simple se refiere a alguien superficial, a alguien para quien todo le da lo mismo. Tanto sea, bueno, no importa, para mí todo es igual. Bueno, esa persona simple, esa persona superficial, que no tiene convicciones de nada. Así que habla de ese tipo de personas aquí. Una expresión que indica, esa expresión, ¿hasta cuándo? Es una expresión que indica extensión de tiempo en el original, ¿no? Y la idea es esta, ¿hasta cuándo tontos? Porque esa es la idea de la palabra simple. ¿Hasta cuándo tontos seguirán rechazando la sabiduría? Es una amonestación muy fuerte y muy directa. Recuerden lo que se leyó de ellos en los primeros versos, versículo 10 hasta el versículo 19, la conducta que ellos llevaban. Y viene la sabiduría y dice, los amonesta, ¿hasta cuándo tontos? Porque hay que ser tonto para permanecer en esa conducta. ¿Hasta cuándo? Esa es la idea de la palabra, ¿eh? ¿Hasta cuándo van a permanecer en ese tipo de conducta? La sabiduría no solo amonesta, no solamente clama amonestando, sino también clama haciendo un llamado. Versículo 23. Dice así, versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ese es un llamado de la sabiduría. Un necio y simple puede llegar a ser sabio, solo necesita responder al llamado de la sabiduría, hacer caso de la reprensión. Es un llamado a la humillación. Es un llamado a los necios, a los simples, para que ellos se humillen. Y cuando se humillan ante la sabiduría, su espíritu reposa sobre ellos. No está hablando del espíritu de Dios aquí porque está en minúscula, sino habla del carácter de la sabiduría. Ustedes serán sabios. Pero también la sabiduría clama advirtiendo. Versículo 24 dice así, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Hay una advertencia allí. No siempre estará la sabiduría disponible para ellos. No siempre estará la sabiduría disponible para estas personas con este tipo de comportamiento, para los necios y para los simples. Las consecuencias, le está diciendo cuáles son las consecuencias de rechazar la sabiduría. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar la sabiduría? Que no son menores. Habla de calamidades, habla de destrucción, habla de tribulación, habla de angustia. También, justamente por eso, por sobre todo, traerá humillación. Eso es lo que está diciendo. No oírme, le está advirtiendo. No hacer caso a mi llamado, dice la sabiduría, traerá serias consecuencias. Así que la sabiduría clama, le está diciendo el padre al hijo. Hijo, no podés decir que no tuviste consejo. No podés decir que en realidad nunca nadie te dijo nada. Jamás podrás decir eso. Cuando vayamos al capítulo 7, vamos a encontrar la misma reprensión del padre al hijo. Le va a decir que en un momento, si no haces caso, cuando seas grande vas a lamentar. Y tu lamento va a ser cómo no oír la voz de los que me llamaban la atención. Es el lamento de toda persona que, habiendo tenido la oportunidad de escuchar la verdad, pasan los años, hace un desastre de su vida y cuando llega grande dice, ¿cómo no oí los consejos de las personas que me hablaban? Bueno, la sabiduría advierte. Pero en segundo lugar, además de clamar, lo que hace la sabiduría es silenciar. La sabiduría se silencia. Y eso es a partir del versículo 28. Hay un cambio dramático en lo que el Padre le está diciendo aquí. Hijo, la sabiduría clama, pero va a haber un momento que la sabiduría se va a callar. No vas a escuchar más la voz de la sabiduría. Claro, los necios dirán, por fin ya no me reprenden más,
ya no me amonestan más, por fin ya no me están dando advertencias diciéndome que todo me va a ir mal si no escucho la verdad de Dios, por fin. Sin embargo, es un cambio dramático, porque cuando eso sucede significa que hay un juicio de Dios, como lo vamos a ver ahora. La sabiduría se silencia, versículo 28 al 32. Entonces me llamarán y no responderé. Tremendo eso. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué se silencia la sabiduría? ¿Por qué va a llegar un momento en que la sabiduría guarda silencio? No habla más. No habla más. Bueno, en primer lugar porque ellos aborrecieron la sabiduría. Dice versículos 29 y 30, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso guardo silencio, porque ustedes tomaron una determinación de no escucharme más. Tomaron la determinación de dar la espalda a lo que yo estaba hablando. Queridos hermanos, nosotros decimos, sí, siempre es tiempo aceptable, siempre es tiempo, bueno, cuidado, porque hay textos en las Biblias que nos dicen que no siempre estará disponible la misericordia de Dios. Y yo sé que algunos teólogos pueden alterarse con eso. Queridos hermanos, a veces no es así. ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio? Castiga a tu hijo, y habla de la disciplina, ¿no? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza. Lo que da a entender el texto es que hay un momento en que no va a haber esperanza. Por eso los momentos de educar a los hijos es momento para educarlos. Aprovecha ese tiempo en que tenés para educar a tus hijos, porque habrá un momento en que no va a haber la esperanza, que viene justamente de darle instrucción a tu hijo en la sabiduría. Habrá un tiempo en que no será así. Hay muchos casos en la Biblia que podríamos citar de que esto es verdad, esto sucede así. Ahora, siempre habrá la misericordia de Dios disponible, pero en algunos casos, queridos hermanos, hay situaciones en las que ya Dios calla y guarda silencio. Dios guarda silencio, no habla más y deja que los necios sigan en el camino de su corazón. Aborrecieron la sabiduría. ¿Cómo se hizo evidente que ellos aborrecían la sabiduría? Bueno, porque cuando tuvieron que decidir, escogieron lo contrario a la verdad de Dios. Cuando ellos no estuvieron dispuestos a escuchar y porque ellos tuvieron en poco la reprensión. Cuando encontramos a alguien que cuando tiene que decidir, en lugar de decidir por la verdad de Dios, decide por otra cosa, se nota que no está escuchando. Una cosa no tiene que ver con saber, sino con el hecho de responder a la verdad. Porque ellos no estuvieron dispuestos a escuchar, no aprovecharon las oportunidades en que la sabiduría estaba hablando y porque tuvieron en poco la reprensión. Hay mucho de esto, nuestro corazón tiende a esto, a no darle importancia cuando alguien viene con la palabra de Dios y nos dice, tenés cuidado con eso, tenés cuidado con otro, no te hagas problema, a mí no me va a pasar. Cuando tiene esa actitud, le está dando la espalda a la sabiduría de Dios que le está hablando y lo que viene después, queridos hermanos, es algo terrible, trágico y en verdad no estoy exagerando. ¿Y por qué se silencia la sabiduría? No solo porque ellos no escucharon, sino se silencia porque es una manera de traer juicio de Dios. El silencio de Dios a veces es un juicio de parte de Él. Versículo 31 y 32 dice así, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la prosperidad de ellos los eche a perder? Bueno, todo lo que está diciendo allí esos dos versículos es, sigan por ese camino. ¿Se acuerdan lo que hablaban anteriormente estos necios? Estas personas simples, estos jóvenes que podrían llegar a seducir a este hijo al que el padre está hablando y dice, no escuches a los pecadores cuando dicen, seguid con nosotros porque nosotros vamos a acechar y a través de eso vamos a encontrar muchas riquezas, vamos a gozar de deleites. Bueno, sigan en ese camino. El desvío de los ignorantes los matará. Cuando Dios guarda silencio, cuando ya no manda más reprensión, cuando saca todas las barreras para que la persona siga libre en el camino de su corazón, oh, queridos hermanos, es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. El silencio de Dios es un juicio. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son lectores de la Escritura, cuando vino el juicio de Dios sobre la nación de Israel, que ya no hubo más remedio, dice el libro de Crónicas, cuando no hubo más remedio, la gloria de Dios, y eso lo relata Ezequiel, la gloria de Dios se levantó silenciosamente, se levantó del templo y se fue, se alejó del lugar glorioso
que tenía Israel, que era el templo, quedó en completo silencio. Y lo que vemos después de Malaquías, de esa situación catastrófica en la que estaba espiritualmente Israel, lo que vemos es 400 años de silencio, juicio de parte de Dios, juicio de parte de Dios. Es parte del juicio de Dios, queridos hermanos, dejar que las personas sigan el deseo de sus corazones. Cuando a alguien le es permitido hacer lo que quiere, es una señal de que Dios está emitiendo juicio sobre esa persona. Él se ha retirado y los ha dejado sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Así que el padre le enseña al hijo lo peligroso que es una libertad sin límites, lo peligroso que es seguir libremente el deseo de nuestros corazones. ¿Qué hace la sabiduría en tercer lugar? La sabiduría no solo clama, la sabiduría, queridos hermanos, no solamente silencio, sino que la sabiduría también promete, y eso es el versículo 33. Versículo 33, mas el que me oyeres habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hay una promesa por parte de la sabiduría aquí. Dice, ellos, si siguen en ese camino, silenciaré. Ellos sufrirán las consecuencias de seguir en su propio deseo. Pero el que me oyere, él vivirá confiadamente tranquilo. ¿Qué promete la sabiduría? Bueno, completa paz. Completa paz. Eso ofrece la sabiduría. Mientras el pecado ofrece completa riqueza, completa saciedad de los deseos del corazón, Dios ofrece completa paz. Ahora, queridos hermanos, esto no es una promesa única en este libro. El Salmo 119, 165 dice así: mucha paz tienen quienes tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué gran promesa es esta, queridos hermanos. Estar en la voluntad de Dios trae completa tranquilidad de saber que estamos haciendo lo correcto. Hacer lo correcto da tranquilidad a nuestras conciencias. Primera de Pedro 3:13, Pedro dice esto a los creyentes. Una carta que vamos a empezar a poner desde mañana en los domingos. Pero dice esto, Primera de Pedro: ¿quién será aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie. ¿Quién podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Qué gran valor es una conciencia en paz. Qué gran valor es una conciencia en paz. Vale mucho más que todo el dinero que usted pueda tener en este mundo. Apoyar la cabeza sobre la almohada y saber que usted ha hecho todas las cosas bien. Que ha hecho las cosas bien. Eso es lo que promete la sabiduría. Hacer las cosas conforme a la palabra de Dios es hacer lo correcto. Y eso nos permite dormir bien. A su amado dará Dios el sueño. El sueño. Tremenda, tremenda, tremenda verdad. Bueno, queridos hermanos, ¿a quién le hace la promesa la sabiduría? Al que me oyere. Al que me oyere. El Padre termina este primer consejo de la misma manera que lo inició. Oye, hijo mío. Pero en este caso lo llevó a ser confrontado con la verdad. De oírle a él, ahora el Padre le dice que debe tener la misma disposición hacia la sabiduría, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Cuán sabio son los padres, papá y mamá. Ahí cuando digo padres es papá y mamá. Cuán sabios son los padres que se dedican a cultivar en los hijos una buena disposición hacia la palabra de Dios. Esta será la clave de toda la vida de sus hijos, queridos papás. La vida y la muerte están en dependencia de esta relación que los hijos deben afrontar en algún momento de sus vidas. ¿Qué harán con la verdad? ¿Qué harán sus hijos con la verdad? Y sería muy bueno que ustedes, papás, especialmente los que tienen hijos pequeñitos, desde ahora los adiestren para que ellos sepan responder adecuadamente a la palabra de Dios, en público y en privado. Y si su hijo tiene una mala actitud hacia la palabra de Dios, abra bien los ojos. Abra bien los ojos, porque puede estar cultivándose un corazón necio y simple en la vida de ese hijo. Eso es muy importante en la crianza de los hijos, que respondan bien a la palabra, a la sabiduría de Dios. Muy bien, Señor bendiga su palabra. Vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a tomar las peticiones como acostumbramos cada sábado. Bueno, dar gracias a Dios por el cuidado sobre la vida de Leo.